Lectura bíblica correspondiente al día 16 del mes de septiembre del año 2025. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 200,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos.
Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Libro de los Salmos, capítulo 83, versículo 1 en adelante. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema en el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza. Busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra.